Muy buenas noches, hoy es 17 de marzo de 2019. Hace 27 años, un atentado terrorista adjudicado a Hezbollah hacía estallar el edificio de la Embajada de Israel y su consulado en la República Argentina, ubicado allí en Suipacha y Arroyo, en pleno barrio norte de la ciudad de Buenos Aires. 29 personas murieron, de las cuales 22 han sido identificadas y resta todavía saber la identidad de otras 7 personas. Hubo más de un centenar, casi 200 heridos también allí, y cuantiosos daños materiales en los edificios aledaños que incluyeron una iglesia, un colegio, un hogar para personas mayores también. Un daño enorme y la República dañada. Pero pasaron 27 años y hay todavía en todo el pueblo argentino y en todos los que respetan la justicia una sed de justicia, porque todavía la justicia de nuestro país no pudo determinar a través de una sentencia y condena judicial los responsables de esta atrocidad. Hasta ese momento de una magnitud inigualable en la República Argentina. Por eso siempre está bueno y es positivo recordar todo aquello negativo y aquello que todavía tenemos que enmendar por la justicia y para vivir en una república plena y que los ciudadanos se sientan seguros. Para recordar todo lo que pasó aquel día y también todas las aristas que tiene el atentado a la Embajada de Israel, es que tenemos como invitado al señor embajador de Israel en la República Argentina, Ilan Stulman. Buenas noches y muchas gracias por estar. Buenas noches a vos. Y también tenemos a sobrevivientes, como la señora Mirta Klein, la señora Araceli Kose, la señora Lea Kovensky, y también a una familiar de una víctima fatal del atentado como usted, señora Nelly Durán. A todos ustedes muchas gracias por estar. Antes de empezar a recordar con el primer informe de este programa especial que hacemos aquí en Canal 9, quiero una reflexión del señor embajador de aquel hecho atroz en nuestro país, pero que también afectó seriamente a Israel. Mira, la reflexión que tengo es que yo creo que es un crimen contra la humanidad lo que pasó acá, porque además de que es un grupo islámico extremista que atacó la Embajada de Israel, atacó la nación argentina, atacó la humanidad, porque el uso de violencia para usos políticos, ideológicos, es algo que nosotros en el mundo tenemos que repudiar y luchar todos juntos contra eso, porque es algo que no podemos aceptar. Si ustedes escuchan y vamos a escuchar las historias, las cicatrices, tanto físicas como emocionales, que un atentado como este crea, yo creo que es un crimen que no podemos perdonar. Y es una pena que tenemos ya 27 años y no tenemos justicia para nadie. Para comenzar a recordar, primera parte del informe del atentado a la Embajada de Israel en la República Argentina. Aquel 17 de marzo ocurría esto. La comisaría 17, uno de los móviles, nos permiten el ingreso. Ahí, uno de los heridos es trasladado en camilla. Es una señora de edad que está ensangrentada. Allí va una de las ambulancias. Ahí está, fíjense ustedes. Vamos a ver en el estado en que se encuentra. Están tratando de... Los que sobrevivieron contaron que sintieron como una descarga eléctrica, una onda expansiva que los sacó con violencia del lugar en el que estaban. Pero nadie sabía de dónde había venido esa fuerza. A esa altura, nadie lo imaginaba tampoco. Esto que ustedes están viendo era la Embajada de Israel, que ha quedado convertida en escombros. Quédese tranquila, abuela, quédese tranquila. Señora, ¿cómo está? Quédese tranquila. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Abrile ahí! Acá viene una señora llevando una... La explosión
se produjo el martes 17 de marzo de 1992 a las 3 menos cuarto de la tarde. Pocos minutos después, las ambulancias comenzaron a llevar heridos al Hospital Fernández. Bomberos y rescatistas trabajaban sin demasiada experiencia en actos de terrorismo internacional, pero había mucho que hacer. Están sacando otro cuerpo. Estamos el 9 de julio y Arroyo. Fíjense ustedes, una señora con un golpe. Ahora sí seguimos. Por aquí estalló el artefacto explosivo de gran poder. Un auto destrozado. Ha quedado... Hay cuerpos mutilados, nos dicen. Nos han manifestado que hay varios cuerpos mutilados. Esto es increíble. La gente que sale. Otra de las señoras. ¿A dónde? Otra de las señoras que está tratando de ser asistida. Casi todas son de edad. Hay cuerpos mutilados, nos dicen. La inmensa columna de humo negro se levantaba desde el corazón del barrio de Retiro. La explosión provocó la destrucción de un hogar de ancianos, de un jardín de infantes y de una parroquia. ¿Hay heridos? Sí, los estamos sacando, sí. Bien, acá viene Monseñor. Señor Calabrés. No sé cómo está. ¿Qué se sabe de los chicos, Monseñor? No sé nada. Quiero ver simplemente la cosa. Hay peligro. Vamos. Hay peligro acá. Hay peligro de derrumbe. Están retirando a una persona. 22 muertos, más de 240 heridos. La embajada de Israel había sido el blanco del ataque terrorista. Pero, ¿quiénes? ¿Por qué? ¿Cómo? Tienen que correrse a donde está la ambulancia por lo menos. Hay gas en el ambiente y hay electricidad. Cuando mueven los escombros se van a liberar bocanadas de gas y puede ser peor. Pedro Manzano, brevemente, nos vamos enseguida. ¿Es cierto que habría habido un coche bomba acá cuya explosión? Nada, eso son todas especulaciones, no hay información. Estamos con el tema de los heridos. Todavía hay gente herida acá que se le puede salvar la vida. Ubíquense en esto. En la esquina de Arroyo y Suipacha, donde funcionaba la embajada, hoy hay una plaza seca. Allí, una placa recuerda a las víctimas. A ellos les debemos la justicia. Porque 27 años después del segundo peor ataque terrorista en la historia argentina, el peor contra una misión diplomática israelí, aquellos muertos aún no pueden descansar en paz. Aquellos muertos no pueden descansar en paz, porque no ha habido justicia hasta el día de hoy, a pesar de que pasaron 27 años. Veía el rostro de ustedes, sobrevivientes y familiar de una víctima fatal. Si bien el rostro decía todo, quiero saber qué pasaba por ustedes al ver estas imágenes y recordar, María, lo que vivió aquel día. Te juro, me cuesta hablar. No sé, de repente no sentí que estallaba la embajada, sino que algo que de atrás me corría hacia adelante y... ¿En qué parte del edificio estaba Yo ubicado estaba usted? en la parte del hall central, frente a mí estaba la oficina del agregado militar, el edificio estaba en reformas, o sea que íbamos cambiando de oficina. Okay. Yo estaba en ese momento en el teléfono. Mi marido también estuvo en el atentado porque fue a retirar un pasaporte y bueno, yo tenía que llevar unos planos al cónsul porque la embajada estaba en reforma. Mi marido me pide un café y Lea se acercó y dijo, si la bruja no te trae un café, te lo hago yo. Y en ese momento volamos. A mí me agarró de espalda y directamente no pude caminar. Y a mi marido lo agarró de frente. Y bueno, fuimos hospitalizados en el Hospital Fernández. ¿Qué sentí? En ese momento no sabes lo que sentís, no sentís nada, no sentís dolor. Lo único que ves, gritos, ruido, humo, hasta que llegas al hospital y te das cuenta qué es lo que pasó. Ahora, la onda expansiva o la explosión, ¿hizo que escombros golpearan en su cuerpo o algo la protegió? No, la embajada, o sea, la parte de mi espalda, vidrios, porque había una lámpara muy grande con caireles que cayó
a algunos de frente, como a mi marido, y a mí de espalda. Tengo múltiples heridas en la espalda, en los brazos, mi marido en la cara, y bueno, gracias a Dios estamos los dos vivos. Sin duda. Araceli, aquel día. Ese día yo trabajaba en el tercer piso. Sí. Y nada, estaba haciendo mi tarea como todos los días y de repente un cortocircuito, un ruido, una explosión, una cosa inexplicable, difícil de poner en palabras. Después la oscuridad total, gritos, ruidos, una confusión, no se sabía nada. Y yo soy de las afortunadas que, salvo vidrios, no tuve mayores inconvenientes. Sí quedé atrapada entre mi escritorio y un armario atrás, pero tuve la suerte de poder salir y emprender el camino del tercer piso hacia donde pudiera. ¿Usted pudo salir por sus propios medios entonces? Pude salir, me ayudaron a salir a lo que se ve Claro. en la calle, hasta ahí llegué. Tardé un tiempo porque las salidas estaban tapadas por escombros o no, y además se hacía muy difícil respirar. Era irrespirable porque no había oxígeno, o sea, no había luz, no había oxígeno. No. Sí, pude salir. ¿Le genera angustia esto o no? Me genera angustia y aprendí durante 27 años a llevarlo. Tengo días mejores, días peores. Es un recuerdo diario. Recuerdo de Arroyo, que para mí era lo más. O sea, yo pasé muchísimos años en Arroyo, crecí en Arroyo, formé mi familia en Arroyo y es un lugar, sigue siendo un lugar muy importante en mi vida. ¿Lea? Yo la primera vez que veo las imágenes, así que estoy todavía choqueada y tratando de identificar a mis amigos, ¿no? La veo tomada de la mano allí con Araceli, una necesidad de contención hasta el día de hoy por todo aquello que pasó y que sufrió. Sí, además en el caso de Araceli es la primera vez que da testimonio, así que nos Cuesta estamos hablar, ¿no? apoyando. A mí me costó hablar siempre, exponerme, hablar, tuve diferente, viví durante estos 27 años distintas etapas. El dolor siempre, bronca, nostalgia, muchos recuerdos y sí, cuesta. Nelly, usted es familiar de una víctima fatal. De Miguel Lancieri, que era mi esposo, el papá de mi... ¿Qué pasó con él? Tenía 4 hijos chicos. Él iba a instalar un aire acondicionado en el edificio pegado a la embajada. Bueno, justo, no sé si fue el destino o qué, llegó justo en el momento en que baja para dirigirse al edificio y se produce la explosión. El socio de él, que va a estacionar la camioneta, vive, que es más o menos el que reconstruyó un poco, porque bueno, yo estaba en mi casa, no sabía, él se iba temprano a hacer todos los trabajos, no sabía en ese momento que estaba ahí en la embajada. Así que fue un shock terrible. Llega a mi casa él, justo el chico que trabajaba con él, para decirme que estaba ahí. Bueno, a partir de ahí fue primero la búsqueda por todos los hospitales, nos dividimos con mis hijos, los vecinos. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se enteró? Y el atentado fue un martes y recién el miércoles lo pudimos encontrar en la morgue. Sí. Horas terribles de angustia entre esas 3 menos cuarto de la tarde hasta el día que... Me recuerdo corriendo atrás de las ambulancias en el hospital Rivadavia. ¿La entendemos, Nelly? Perdón. 27 años han pasado. Mi hijo más chiquito tenía 2 años y medio. Y sin embargo, uno ve esto y es como que no lo puede creer, que después de 27 años de este terror, todavía sigamos como estamos, sin justicia. Sin justicia. Que es lo que más duele. Por él, por las memorias de él, de todos los que murieron ahí, de los familiares, de los sobrevivientes, no nos merecemos
Yo creo que hemos sido abandonados por el poder judicial, policial, político. No nos merecemos esto. Mis hijos no lo merecen, ni la memoria de mi esposo. Embajador, ¿dónde estaba usted aquel día, si recuerda, y se entera del atentado a la sede de la embajada? Yo estaba en Israel, Sí. En este momento nada que ver, no era una vida diplomática, nada de más. ¿Y cómo impactó, qué pasó en usted cuando se enteró de ese atentado? Mira, es un shock, pero en Israel infelizmente nosotros estamos, no voy a decir acostumbrados, pero vivimos eso durante todo el día. Es la realidad, por cierto. Es la realidad que tenemos vecinos que nos quieren. Yo creo que es el más, lo que dice antes, vemos acá, ¿viste? Las cicatrices que dejan eso. Imaginar en algunos casos son heridas porque todavía no han cerrado, ¿no? Son heridas que nunca se van a cerrar, son heridas que cualquier persona que tuvo una experiencia de este tipo y no podemos entender. Y yo creo que el mensaje, si tenemos que un mensaje salir de todo esto, es que el mundo que vivimos nosotros, las personas normales, que no podemos permitir que esto continúe. Aparte de la justicia, hoy tenemos países como Irán que promueven este tipo de ataques como día a día. Y no solo en Argentina, es en Europa, en Estados Unidos, el Oriente Medio. Y esto, si no levantamos la bandera, decir basta de estos crímenes, esto va a continuar. Sin lugar a dudas. En minutos vamos a estar allí también teniendo el testimonio de un especialista en terrorismo internacional para que nos hable sobre el atentado a la embajada y sobre los autores de ese atentado. Pero bien, este año hay una campaña, se está impulsando allí una idea, lo cual es muy positiva, de recordar sobre todo las nuevas generaciones de lo que pasó aquel 17 de marzo, con el objetivo de no olvidar y que las nuevas generaciones se enteren lo que pasó y el sufrimiento que hubo. Por eso, en distintos puntos de la ciudad ustedes van a ver estos afiches que están colocados estratégicamente para que todo el mundo lo pueda ver. Y le contarás a tu hijo que al terrorismo lo vimos así de cerca, en una perspectiva como de alguien que está viendo el momento, el segundo después o los segundos después del atentado a la embajada de Israel y cómo había quedado destruido ese edificio. Y de esta forma, me imagino, embajador, que debe ser como un disparador, en definitiva, para que se genere ese diálogo y para que ese chico, ese adolescente que por ahí seguramente no vivió aquel hecho, le pregunte al papá, a la mamá o a esa persona mayor, a quien fuere, decir, ¿qué pasó aquel 17 de marzo? ¿No? A nosotros, los judíos, no solo en Israel, en todo el mundo, tenemos una tradición, la escrita y la contada. Nosotros tenemos mucho costumbre de hablar y mantener la memoria de las cosas buenas y de las cosas malas. Hasta la salida de Egipto, que en nuestra Pascua es contada y hay un acto de mantener esto vivo con esto que contás a todos lo que pasó. La Nación Argentina tomó el año pasado una decisión de hacer una ley que el día del atentado es un día de memoria y que en las escuelas tenía que aprender y escuchar las historias que tenemos acá, ¿va a ver? Porque esto pasó y no puede desaparecer con la memoria de lo que fueron. Así que la base de esto y así hicimos también, una serie de encuentros acá con personas de la sociedad. Claro. Que escucharan acá. Esto son experiencias que la gente, cuando ves una foto en el diario o ves 10 segundos en la televisión, no podés sentir la profundidad de cuánto esto significa para la gente que está ahí involucrada. Y sin lugar a dudas, la indiferencia es producto del desconocimiento. Exacto. Cuando uno se adentra en un tema o a conocer la historia de una persona o el sufrimiento de esa persona o la alegría de esa persona, empieza a valorar un montón de cosas que hasta ese momento pasaban de largo por la vida de esa persona, ¿no? Vamos a ver de esos encuentros que hablaba, embajador, lo que ha ocurrido también en el encuentro en el Congreso de la Nación, también allí colocando una instalación en donde estuvieron los diputados presentes, y como el hecho también de que en las distintas áreas ustedes ven allí
esta cápsula de acrílico que contienen escombros, una menorá, una cruz, una mochila y un osito de peluche, entre otros objetos de la vida cotidiana de los lugares donde el atentado dejó su huella, aludiendo todos ellos a la sede diplomática israelí, a la iglesia, al colegio y a los peatones que fueron alcanzados por la onda expansiva al momento del estallido. Y nuevamente bajo la consigna, y le contarás a tu hijo que el atentado lo vimos así de cerca. Aquellos que se acerquen a la instalación podrán tener una experiencia sensorial impactante que da cuenta de la destrucción tangible que dejó el atentado. Esto es en el Congreso de la Nación, pero también en la estación 9 de julio de la línea D de subterráneos. Así todos los transeúntes, todos los pasajeros que anden van a tener esta imagen y seguramente esto estará despertando el interés de saber un poco más de lo que pasó aquel día terrorífico para la historia de la República Argentina. Vamos a escuchar el testimonio de las personas allí en la estación de subte sobre esta acción y sobre el atentado a la Embajada de Israel. Y me entristece porque realmente no lo pudieron resolver, ¿viste? Me entristece, como argentino me entristece. Un gran dolor, sobre todo por las víctimas. Yo era muy chico, los recuerdos que tengo son mínimos, pero bueno, como dice uno en los carteles, son asesinos que andan sueltos, ¿no? Así que nunca se sabe si se puede volver a repetir y la verdad que una lástima, de verdad. ¿Crees que va a haber justicia? Yo creo en la justicia divina, esa seguro que va a existir. En minutos nada más, luego de la pausa, vamos a seguir escuchando el testimonio de las sobrevivientes, de los familiares de las víctimas fatales, del embajador. También vamos a hablar de la causa judicial, qué está pasando. También estará sentada aquí junto a nosotros Fanny Mandelbaum, una periodista y amiga que estuvo cubriendo allí el atentado a la sede de la embajada. Todo eso en minutos. Ya volvemos.